El milagro transformador revelado por Pedro después de 30 años en el plan divino de redención en el tercer año de Joacim, en la ciudad de Jerusalén, un aire de expectativa y fervor espiritual llenaba las calles. Eran los días tempranos de la Iglesia, un tiempo inigualable donde la gloria de la resurrección de Jesucristo aún brillaba intensamente en los corazones de los creyentes. Pedro y Juan, dos de los apóstoles más cercanos al Maestro, se dirigían al templo en la hora de la oración, con el espíritu ferviente que caracterizaba a aquellos que habían sido tocados por el poder del Altísimo. Mientras caminaban, la multitud se movía a su alrededor, unos con prisa, otros con devoción. En la hermosa puerta del templo, un hombre cojo de nacimiento, conocido por su penosa condición, se encontraba postrado. Su mano extendida en busca de limosna parecía representar las esperanzas perdidas y las luchas que marcaban su existencia. Durante años, había sido ignorado, una sombra entre los fieles que caminaban rumbo a lo sagrado. El sonido de las oraciones se elevaba, creando un ambiente palpable de reverencia. Pero en aquel día, un halo de gloria parecía envolver el lugar. Cuando Pedro y Juan se acercaron, el cojo levantó la vista, sus ojos reflejando un destello de esperanza. Pedro, lleno del Espíritu Santo y la unción de Dios, se detuvo. Con una voz poderosa, que resonó como un eco celestial, declaró: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Estas palabras no eran simplemente un deseo, sino una proclamación de fe que atravesó el tiempo y el espacio. Un silencio reverente se hizo presente. La multitud contuvo la respiración mientras el cojo, sintiendo una fuerza vibrante recorrer su cuerpo, se levantó. Sus piernas, que habían permanecido inertes durante toda su vida, empezaron a moverse. Un grito de júbilo salió de su garganta, y no solo se puso de pie, sino que comenzó a saltar y caminar, alabando al Señor con cada paso. El milagro fue instantáneo y efectivo. La transformación evidente. Los testigos, sobrecogidos por la maravilla, se agolparon alrededor de Pedro y Juan, buscando entender la magnitud de lo que acababan de presenciar. Pedro, viendo el asombro en los rostros de la multitud, vio la oportunidad divina y les habló con ímpetu: «Hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra propia piedad lo hubiéramos hecho? Es el nombre de Jesucristo, a quien vosotros entregasteis, el que ha dado fortaleza a este hombre». Con su voz resonando como un clarín, Pedro no solo reveló al Salvador, sino que también llamó a la transformación espiritual que este milagro representaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La multitud estaba intrigada, su curiosidad creciente. Pedro, consciente de que este milagro iba más allá de la sanación física, pronunció un mensaje de esperanza, trayendo luces del cielo a un corazón humano, señalando que la redención y la restauración eran posibles solo a través de la fe en Cristo. El eco de su discurso resonó, dejando a los presentes preguntándose sobre la profundidad del plan divino que se estaba desenredando ante ellos y la posibilidad de que sus propias vidas pudieran ser transformadas de maneras que nunca habían imaginado. Así, mientras el hombre transformado saltaba de gozo, las semillas de una nueva era espiritual comenzaban a germinar entre el pueblo, prometiendo un futuro lleno de esperanza y redención. Mientras Pedro continuaba su mensaje, la atmósfera se tornó densa con la presencia de Dios. La multitud, todavía embelesada por el milagro que acababan de presenciar, se agolpó alrededor de ellos, ansiosa por escuchar más de las maravillas que el nombre de Jesús podía realizar. Los rostros de hombres y mujeres reflejaban asombro, pero también un profundo anhelo de encuentro con lo divino. «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob», proclamó Pedro, «ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato. ¿No sabéis que este mismo Jesús, el autor de la vida, ha resucitado de entre los muertos? Y en su nombre, este hombre, que hoy se alza, tiene ahora plena salud». Su voz resonaba con poder y autoridad, el mensaje impregnado de un llamamiento a la fe que retumbaba en los corazones de los oyentes. Mientras una oleada de convicción caía sobre la multitud, algunos rostros se tornaron graves.
Entre ellos habían fariseos y sacerdotes, aquellos que se consideraban pilares de la ley y de la tradición. Su desprecio por lo que estaba sucediendo comenzó a fraguarse en sus corazones, experimentando una mezcla de temor y frustración, pues el eco de las palabras de Pedro desafiaba su autoridad. Los hombres de autoridad miraban entre sí, preguntándose cómo podían detener lo que claramente era un acto de Dios mismo, pero el Espíritu continuaba fluyendo, y muchos en la multitud, como habitantes de una tierra seca que anhelan agua abundante, comenzaron a sentirse atraídos por la esperanza que se ofrecía. «Arrepentíos, y convertíos», exclamó Pedro, «para que sean borrados vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Estas palabras, llenas de fuerza, caían como lluvia fresca sobre corazones sedientos y quebrantados, llevando consigo el metal de la convicción y el fuego de la revelación divina. De repente, la inquietud en los rostros de los fariseos se volvió palpable, y un grupo se acercó a Pedro y Juan. «¿Con qué autoridad hacéis estas cosas?», demandaron con desdén. Sin titubear, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: «Si se nos interroga hoy por el bien hecho a un hombre enfermo, y qué medio le ha sido restaurada la salud, sea conocido por todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano». La verdad de su declaración resonaba con claridad, una verdad que desnudaba la hipocresía de sus corazones. Mientras el hombre sano seguía alabando a Dios, la multitud se compenetraba más con el mensaje de Pedro. Cada palabra era como un hilo que tejía una red de salvación sobre ellos, pero los líderes sabían que había que actuar. No podían permitir que esta nueva fe se propagara. Entonces, los arrestaron, aprehendiendo a los apóstoles en un acto de desesperación ante el poder que sus corazones incrédulos no podían entender, la luz que la resurrección de Cristo traía y que ellos no podían apagar. Pedro y Juan, llevados ante el consejo, miraron a su alrededor y sintieron que la presencia del Espíritu estaba con ellos. Con firmeza, Pedro dijo: «¿Es justo delante de Dios que os oigamos a vosotros más que a Dios? Decidid vosotros». En esos instantes, el cielo y la tierra parecían unirse, pues la gloriosa verdad de Dios brillaba a través de su valentía. Así, una compasión ardiente creció en el corazón de los creyentes, y se sumaron a la obra del Espíritu, generando un avivamiento poderoso que se extendía por toda Jerusalén. Sin embargo, en los cielos, un misterio mayor se tornaba visible. Las próximas etapas del plan redentor de Dios estaban en movimiento, llevando a la Iglesia a un lugar de mayor confrontación y revelación. A medida que las puertas de la persecución se abrían, el eco del desafío resonaba en el corazón de todos. ¿Qué más estaba dispuesto a hacer Dios para llevar a su pueblo más cerca de su propósito, aún en medio de la adversidad? En esta historia de milagros, una verdad perenne se revelaría. Aquellos que se atrevieron a creer se encontrarían en la encrucijada del milagro y la prueba, presenciando cómo cada paso de fe llevaría a un descubrimiento aún más profundo del carácter de Dios. Así como los cielos se abren sobre nosotros, también el corazón divino nos invita a adentrarnos más lejos en su misterio. ¿Estamos listos para descubrir lo que sigue en el formidable plan de Dios? Las horas pasaron, y la multitud que había presenciado el milagro no se dispersó. Envuelta en un clima de expectación y reverencia, seguía buscando respuestas, queriendo entender la profundidad de lo que había ocurrido. Los corazones, al igual que las hojas de un árbol al viento, se movían inquietos, anhelando la verdad que había brotado de las palabras de Pedro. Mientras las sombras comenzaban a alargarse en la plaza, los apóstoles, sentados en la celda del consejo, se preguntaban sobre cuál sería su destino. La tensión en el aire era palpable. Sin embargo, en su interior, Pedro recordaba las instrucciones de su maestro: «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar». Mateo 10 y 28. Esta promesa se convirtió en su aliento, un recordatorio que lo empoderaba para seguir adelante. En el consejo, los líderes religiosos se debatían entre la furia y el miedo. Jamás habían presenciado tal audacia y fe desbordante, y las palabras de Pedro seguían resonando en sus mentes. «¿Qué haremos con estos hombres?», se preguntaron unos a otros. Pero en su desespero, hubo uno que se destacó: Gamaliel, un fariseo respetado, quien alzó su voz para calmar la tempestad. «Os digo, apartaos de estos hombres y dejadles, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis deshacerlo». Hechos 5, 38-39. La presencia de Gamaliel trajo un momento de reflexión. A pesar de sus diferencias, las palabras de este sabio resonaron con un eco de sabiduría, sugiriendo que tal vez había algo más grande en juego.
Pero, la necedad y el temor composturan en el espíritu de los líderes, lo que les llevó a azotar a Pedro y Juan, ordenándoles de nuevo que no hablaran en el nombre de Jesús. Cuando finalmente fueron liberados, la alegría llenó el corazón de estos hombres, pues no habían recibido muerte, sino la oportunidad de ser testigos valientes del Evangelio. Juntos, regresaron a los suyos, donde compartieron todo lo que había sucedido. Sus amigos, en respuesta a su sufrimiento, se unieron en fervientes oraciones. Señor, clamaron, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29, el Espíritu del Señor respondía a sus súplicas. Una temblorosa reverberación recorrió el lugar donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron con valentía la palabra de Dios. Nadie podía ignorar la transformación en sus vidas. Un milagro aún más profundo estaba aconteciendo, más allá de la sanidad física. Mientras la iglesia crecía y la fe se multiplicaba, pensamientos incontenibles de lo que vendría comenzaron a anidar en los corazones. ¿Qué más hará Dios en estos días?, se preguntaban. Pedro y Juan comprendieron que su lucha recién comenzaba, que el camino hacia la proclamación del reino traería sus propios desafíos, pero también gloriosas revelaciones. En este tiempo de intensas oraciones y presencia divina, una profunda convicción enlazaba a los creyentes. Sabían que cada acción de fe los acercaba al cumplimiento de las profecías y al desenlace de la promesa de Dios. Un nuevo misterio se desplegaba ante ellos, y las palabras de Pedro resonaban como un tambor: el prometido se acerca. ¿Cómo se ensamblarían esos fragmentos del plan divino? El inminente despliegue de la gloria de Dios estaba cerca, iluminando toda Jerusalén con la luz del Evangelio. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿cómo se manifestará la justicia de Dios en medio de tanta incertidumbre? La respuesta aguardaba en el siguiente paso de obediencia, llevando al pueblo a un avance glorioso hacia un destino divino que aún no podían imaginar. El día siguiente amaneció nublado, presagiando la agitación que se avecinaba. La comunidad de creyentes se había reunido en un lugar apartado, uniendo sus corazones en oración y clamor. Entre ellos, Pedro y Juan eran el centro de atención. La fuerza del Espíritu Santo en su interior irradiaba luz, y su fe, como un faro, guiaba a sus hermanos en la esperanza del cumplimiento divino. Señores y hermanos, comenzó Pedro, dejando que su voz resonara con convicción, hoy no solo compartimos nuestras alegrías, sino también nuestras tribulaciones. La mano de nuestro Dios ha mostrado su poder entre nosotros, y su propósito se despliega en nuestras vidas. Un profundo silencio envolvió el lugar mientras todos escuchaban con atención. Pedro recordó el milagro que había sucedido, la sanidad del cojo, y cómo ese evento no era solo un milagro físico, sino un símbolo del poder transformador de Cristo. Este hombre no solo fue sanado, continuó, sino que también su vida fue restaurada, rehabilitada para glorificar a Dios. Así será con nosotros, somos nuevas criaturas en Él. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hechos 1:8. Mientras Pedro hablaba, una atmósfera de expectativa lo envolvía. La autenticidad en sus palabras y la intercesión ferviente de la congregación invocaron una presencia poderosa. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Salvador?, preguntó. Él nos prometió que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Mateo 6:18. Aquella promesa resonó especialmente, pues el pueblo sabía que estaban en el umbral de algo grandioso. Repentinamente, el murmullo del viento pareció silenciar la conversación. Un rayo de luz deslumbrante atravesó la habitación, llenando cada rincón con una expectativa divina palpitable. Muchos se arrodillaron, sus corazones palpitando en un entrelazamiento de temor y asombro. En ese instante de silencio reverente, el Espíritu Santo vino sobre ellos de manera poderosa, liberando palabras proféticas y visiones que desbordaban el entendimiento humano. Juan, sintiéndose impulsado, tomó la palabra. Hermanos, este es el tiempo de la cosecha, el tiempo de marcar la diferencia. El mismo Dios que resucitó a nuestro Maestro de entre los muertos nos llama a ser heraldos de su gloria. El Espíritu de Dios va delante de nosotros para preparar el camino. Mateo 3:3. En un fervor renovado, aquellos hombres y mujeres comprometieron sus corazones a seguir adelante, sabiendo que su tarea no sería fácil. Las amenazas de los líderes religiosos aún resonaban en sus corazones. Las palabras de Gamaliel pesaban en las mentes de muchos: si es de Dios, no podréis deshacerlo. ¿No veis?, dijo Pedro mientras su voz se elevaba, las injusticias son parte del camino, pero también son el sello de nuestro llamado. Estamos llamados no solo a soportar pruebas, sino a ser luces en la oscuridad. Él es la luz del mundo, y nosotros somos sus reflejos.
La congregación estalló en discursos exaltadores. Las historias de antiguos profetas comenzaron a fluir de sus labios, los recuerdos de cómo Dios siempre había estado con su pueblo en tiempos de adversidad les infundían valor. Comprendían que sus vidas estaban entrelazadas con el eterno propósito de Dios, cada uno de ellos una chispa de la gloria que pronto se derramaría sobre Jerusalén. De repente, el Espíritu se movió de nuevo, revelando un nuevo mensaje. No temáis, pues el Señor está con nosotros. Habrá señales, maravillas y prodigios, y no solo en esta ciudad, sino hasta los confines de la tierra. Hechos 2 y 17. Las palabras sembraron en ellos un inquieto anhelo de avanzar, sabiendo que algo monumental estaba por ocurrir. Mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, la electrizante expectativa llenaba sus corazones. «El tiempo ha llegado, hermanos», exclamó Pedro. Conmovidos por el fervor de su mentor, el grupo se unió en una oración de compromiso, reafirmando su determinación de ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios. «Pero aún hay más», añadió Juan, «pues lo que vemos ahora es solo un atisbo del perfecto plan de Dios. La gloria se manifestará, y con ella, un avivamiento que cambiará el rostro de esta ciudad y del mundo. ¿Estás listo para verlo?». La emoción y la incertidumbre colisionaban, resumiendo el día en una benévola expectativa, mientras el eco de la fe resonaba en el aire. El prometido se acerca, y su obra está en marcha. ¿Qué vendría a continuación? El tiempo revelaría la majestuosa ejecución del plan soberano de Dios. La noche se teñía de un profundo azul, denso y estrellado, mientras aquellos creyentes permanecían en oración ferviente, buscando la dirección del Espíritu. Sus corazones ardían de fervor, alimentados por la promesa de un avivamiento que pronto llenaría sus vidas y su entorno. El eco de sus voces ascendía a lo alto, y una atmósfera palpable de poder divino danzaba alrededor de ellos. Al amanecer, el sol se filtró a través de las nubes, como un recordatorio del nuevo día que comenzaba. Pedro, lleno de una resolución renovada, se dirigió a sus hermanos. A medida que seguimos adelante, recordemos que el mismo Espíritu que se derramó sobre nosotros es el mismo que enfrenta a los gigantes de este mundo. Su gracia es suficiente, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12, 9. Las palabras de Pedro resonaron en sus corazones y sus mentes, impulsándolos a moverse con determinación. No nos conformemos, pues estamos llamados a algo más allá de nosotros mismos. Seremos testigos no solo en Jerusalén, sino en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. Así, como un ejército dispuesto, la comunidad se preparó para salir en pos del cumplimiento de la misión. Cada uno de ellos llevaba consigo la esperanza, un fuego encendido en sus almas. Al cruzar las puertas del lugar en que habían estado congregados, el murmullo de su fervor se transformó en un clamor contundente, como un torrente que fluye con fuerza a través de una grieta en la tierra. Al salir, encontraron a la multitud reunida en la plaza. Muchos habían llegado atraídos por los rumores del evento milagroso. Los corazones estaban cautivos, y la atmósfera estaba cargada de expectación. Pedro se colocó de pie frente a ellos, su mirada ardía con la convicción que solo viene del Espíritu. «Escuchad, oh Israel. Dios ha hecho un milagro en este lugar, y no es solo por uno, sino como testimonio para todos vosotros. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor». Hechos 3 y 19. Las palabras de Pedro penetraron profundamente en las almas de quienes escuchaban. Muchos se sintieron conmovidos, convencidos de pecado y llenos de anhelo por la redención. Mientras algunos se alejaban en escepticismo, otros, golpeados por el poder de la verdad, se acercaron a oír más. La multitud creció, y la tensión aumentaba. Desde la esquina de la plaza, un grupo de líderes religiosos observaba, con el ceño fruncido, inquietos por lo que estaba sucediendo. Sus corazones, endurecidos por su propia incredulidad, comenzaron a temer la pérdida de su autoridad. «¿Quiénes son estos hombres que traen nueva doctrina? ¿Por qué atraen a la gente?», murmuraban entre sí. Pedro, percibiendo la inquietud y la oposición, se mantuvo firme. Este es el tiempo que fue anunciado por los profetas, en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Joel 2 y 28. El cielo, al tocar las lágrimas de los arrepentidos, pareció abrirse, y un clamor de gloria brotó desde la multitud en respuesta a su mensaje. Cientos comenzaron a levantarse, levantando sus manos hacia el cielo, clamando por el perdón y la salvación. Era el inicio de un avivamiento sin precedentes. Mientras la muchedumbre era tocada por el poder transformador de Dios, en el fondo de su ser, Pedro sabía que esto era solo un comienzo. El velo de la revelación se estaba levantando,
y un nuevo capítulo de la historia divina estaba por escribirse. «Aún hay más», exclamó con la voz firme. «Esto es solo el principio de lo que Dios ha prometido. Prepárense, pues en los días venideros verán grandes maravillas, señales que corroboran que el Señor nos ha llamado a un propósito mayor». La oración a su alrededor se intensificó, y un murmullo de fe se elevó, resonando con la promesa de que lo que estaban viviendo era solo la preparación para un gran movimiento del Señor. En cada corazón había un eco de expectativa, casi palpable en el aire, ¿qué más nos revelará nuestro Dios? Las palabras de Pedro, imponentes y llenas del Espíritu, dejaban a todos anhelando más. El engranaje del plan eterno de Dios comenzaba a girar, llevando a los creyentes a una jornada que cambiaría para siempre su vida y la historia que estaban por dejar. Pero la obra de Dios aún no había terminado, y un nuevo umbral estaba por cruzarse, ¿qué misterios nos revelará Él a través de nosotros? El clamor de la multitud resonaba en la plaza con una energía mística, como si los cielos se hubieran abierto ante ellos. Con cada palabra que salía de los labios de Pedro, el Espíritu se movía con pujanza, guiando a los corazones hacia la luz de la verdad. Las promesas de Dios eran tangibles, y el eco de aquellas verdades antiguas reverberaba en sus almas. Sepan, pueblo de Israel, que el mismo Dios que hizo promesas a nuestros antepasados ha decidido actuar en nuestros días. Este Espíritu que han recibido no es un simple susurro, sino un poderoso aliento del cielo, que ha venido a transformar, a sanar y a salvar. Hechos 2:4. Pedro, con un fervor indomable, continuó su discurso, instando a cada uno a abrir su corazón a la obra del Señor. Mientras el día avanzaba, y el sol alcanzaba su punto más alto, las sombras de los líderes religiosos se alargaban, y su inquietud se intensificaba. A medida que los corazones se volvían hacia la esperanza, la ira de los fariseos y saduceos se avivaba como el fuego que consume la paja. ¿Cómo es posible que estos hombres, sin entrenamiento y sin autoridad según nuestras leyes, hablen con tal poder?, se preguntaban entre murmullos, pero Pedro, llenado por el Espíritu, no se dejó amedrentar. Se nos ha confiado un misterio, una revelación que no es solo para nosotros, sino que se extiende a todas las naciones, tal como lo dijo el profeta Isaías: «Te he puesto por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra». Isaías 49:6. Las palabras salían con la autoridad del cielo, y cada oyente sentía la convicción de que eran llamados a algo más grande. El viento suave que acariciaba la plaza parecía ser el reflejo de la presencia divina, llevando consigo las súplicas de aquellos que buscaban respuesta. Entre la multitud, algunos se postraban, mientras otros clamaban al cielo en busca de la sanidad. Un ciego, que había estado sentado a la orilla de la plaza, comenzó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Cuando sus palabras se unieron al clamor de la multitud, las voces del pasado y el futuro parecieron fusionarse, creando un clamor de unidad. «Levantaos, oh congregación de los justos», exclamó Pedro, y la comunidad se unió en oración, un cuerpo enfocado en la gloria de Dios. El poder del Altísimo está entre nosotros. Él prometió que el Creador movería su mano entre los hombres, y hoy, esa mano se estira para traer sanidad y vida a quien lo busca. Con un gesto decidido, Pedro se volvió hacia el ciego, y a través del poder del Espíritu, le dijo: «Tu fe te ha salvado. En el nombre de Jesús, recibe tu vista». Las palabras cayeron como un manantial fresco, y al instante, los ojos del ciego se abrieron. Un grito de alabanza estalló entre la multitud, y la sanación de aquel hombre se convirtió en testimonio del poder que había descendido sobre ellos. Un murmullo creció entre la multitud. Muchos se preguntaban: ¿qué otro tipo de maravillas veremos hoy? ¿Está verdaderamente entre nosotros el Mesías? El corazón de Pedro latía con fuerza mientras él se dirigía a la congregación. Este es solo el inicio de lo que veremos. Recuerden, amado pueblo, que Dios no termina su obra en un solo milagro, más bien, su plan es sembrar un fuego que consume toda duda y miedo. Romanos 8:37. Las palabras se detuvieron en el aire mientras la expectación llenaba cada rincón de la plaza. Mientras los hombres y mujeres reflexionaban en sus corazones, Pedro miró hacia el horizonte, donde las nubes del cielo comenzaban a cambiar de color, anunciando una nueva tormenta del cielo. Pero, oh Israel, no olvides que lo que hoy ves como maravilla es solo un destello del esplendor que vendrá. El verdadero milagro es el acercamiento de su reino, el cumplimiento de su pacto a través de nosotros. Hay más por venir, una revelación sobre el propósito eterno que nos cambiará para siempre. ¿Estás listo para recibirlo? El eco de su voz resonó en el aire, y la multitud se quedó sin aliento, ansiosa, expectante. ¿Qué más le revelaría Dios en su
soberanía, mientras se acercaban al cumplimiento de su promesa? Las experiencias del cielo apenas estaban comenzando, y un nuevo misterio aguardaba ser desenterrado en la jornada de redención que se estaba desplegando ante ellos. Y sucedió que mientras Pedro hablaba, una gran intensidad se comenzó a sentir en la atmósfera. Los corazones de los oyentes latían al unísono, como un único órgano, y la presencia del Espíritu Santo se hizo aún más palpable. Los rostros de aquellos que escuchaban eran reflejos de asombro y expectativa, en ellos brotaba la certeza de que se encontraban en un momento dispuesto por el mismo Creador. Un hombre, de rostro surcado por el sufrimiento y el tiempo, se abrió paso entre la multitud. Era el mismo ciego que había sido sanado, ahora ya no era sombras de tristeza, sino un destello de alegría que iluminaba su ser. Con voz exaltada, exclamó: «No solo he recuperado la vista, sino que he encontrado la luz misma. He visto al Salvador». Las palabras resonaron como un trueno, y un amontonamiento de voces se alzó para confirmar su testimonio, llenando el aire de alabanzas al Señor. Pedro se emocionó ante el testimonio, y alzó las manos, indicando a la multitud que escuchara con atención. Este milagro no es un acto aislado, sino una declaración del poder de Dios que se manifiesta entre nosotros, y todos ustedes son partes de este diseño divino. Hechos 2 y 43. Con gran fervor, continuó, el Señor ha prometido que en los últimos días derramará de su espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones. Joel 2 y 28. La multitud murmuró entre sí, unas voces desmotivadas susurraban dudas: ¿puede esto ser verdad? ¿Estamos preparados para recibir tal cosa? Sin embargo, entre ellas sobresalían gritos de esperanza, porque lo sobrenatural ya se manifestaba ante sus ojos, y el temor se cambiaba por la fe. Mientras el sol comenzaba a descender, Pedro sintió una urgencia divina sobre él. Con pasión renovada, avanzó un paso hacia adelante, llamando a su pueblo a la conversión. Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2 y 38. Las palabras de Pedro iban más allá de la simple invitación, eran un llamado a una transformación radical de los corazones y mentes. En ese momento, un grupo de saduceos se acercó en medio de la multitud, sus miradas eran de rebeldía y desprecio. Uno de ellos, conocido por su rudo carácter, se atrevió a interrumpir, proclamando casi en un susurro indignado: ¿qué autoridad tienes para enseñar estas cosas, y por qué permitimos que un grupo de inexpertos nos quiebre nuestra tradición? La multitud se volvió expectante hacia Pedro, quien, sintiendo la tensión en el aire, no reculó. La autoridad no emana del hombre, sino de aquel que es, que era y que ha de venir. Es Jesús, aquel a quien ustedes crucificaron, el que ha resucitado y se ha sentado a la diestra del Padre. Hechos 2 y 32. Su voz resonó con una autoridad celestial, y mientras hablaba, el feroz viento del Espíritu parecía remolinar las hojas a su alrededor. Hoy, el mismo Dios que dijo: «De las piedras suscitaré hijos para Abraham», está levantando un nuevo pueblo. El reino de los cielos ha llegado. Él está redimiendo y transformando vidas, comenzando con las más perdidas. Lucas 7 y 10. Al oír esto, algunos de los presentes se sintieron desconcertados y angustiados, mientras que otros en la multitud respondieron con fe. Se escucharon más gritos de alabanza mientras la atmósfera se llenaba de expectativa. Pero Pedro vio sobre algunos rostros la incredulidad luchando contra la verdad, y sintió la urgente necesidad de culminar su mensaje: «Hermanos, lo que les digo hoy es un eco de la promesa de Dios: yo envío a mi mensajero delante de ti, para que prepare tu camino». Marcos 1, 2. Finalmente, miró a la multitud con una intensidad que podría penetrar el corazón. La revelación de su poder no se detiene aquí. Recibirán una nueva unción, un poder que transformará todo lo que conocen. Y aquellos que lo invocan verán la gloria de Dios. Con estas últimas palabras, Pedro dejó a la multitud con un gran anhelo y un misterio por descubrir, un anhelo por otra intervención divina que cerraría el ciclo de redención que estaba comenzando. ¿Qué más planeaba Dios para su pueblo, y cuál sería su forma de revelarse entre las naciones? El velo del cielo parecía entreabrirse, dejando entrever la espléndida obra que estaba por llevarse a cabo. Y en la siguiente hora, la multitud vibraba de emoción, mientras Pedro seguía hablando, sus palabras como fuego divino encendían los corazones. La intensidad del momento era un espejo reflejando la gloria de Dios, y mientras algunos reían jubilosos, otros caían de rodillas, tocados por la convicción del Espíritu que se desbordaba en ese lugar sagrado. Los saduceos, sin embargo, se mantenían en pie, mostrando una mezcla de rabia y desdén.
Intrigados, pero no convencidos, uno de ellos preguntó con desdén, ¿qué señales harán para probar que estas palabras son verdaderas? ¿Algún milagro más que veamos? La multitud, expectante, contuvo la respiración. Las palabras del líder opositor colgaban en el aire, como un desafío lanzado al mismo cielo. Pedro, sintiendo el ardor del Espíritu Santo, respondió con firmeza, la señal más poderosa ya está entre ustedes, el testimonio de quienes han experimentado la redención. Su vida transformada es la evidencia de que el poder de Dios está en acción. Cada sanación, cada transformación de corazón, grita a los cuatro vientos que su gloria es palpable entre nosotros. Hoy se cumplen las promesas de Dios. Salmos 145, 18. Un murmullo de asombro ascendió entre la multitud, y algunos comenzaron a clamar, danos un signo práctico, algo que nuestros ojos puedan ver. Esa súplica resonó en el aire, un deseo de comprobar lo sobrenatural. Pedro, respaldado por una fe inquebrantable, se volvió hacia el hombre ciego, ahora corroborado en su transformación. Ven aquí. Muéstrales lo que has recibido, instruyó, y el hombre se acercó al centro, su mirada ahora brillando con una luz que desafiaba las tinieblas del pasado. Pedro continuó, ustedes han oído su testimonio, pero vean ahora su vida. Antes era un ciego, perdido en la oscuridad, y hoy es un testigo de la luz del mundo. Al pronunciar estas palabras, el hombre comenzó a narrar su historia con una intensidad notable, describiendo cómo el toque de Jesús había abierto sus ojos a un mundo que nunca había visto. Mientras el relato se desplegaba, algunos saduceos comenzaron a retorcerse en su incomodidad. El poder del testimonio personal tocaba a los que escuchaban, abrigando semillas de fe que emergían en sus corazones. Pero esto no es sino el principio, proclamó Pedro con una voz resonante. El mismo poder que abrió los ojos del ciego hará maravillas. Es el Espíritu del que les hablo. No tengan miedo, porque en Cristo, cada uno de ustedes puede ser restaurado y revivido. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Romanos 10 y 13, con cada palabra, la atención se centraba cada vez más en Pedro, y un fervor resplandecía en la comunidad. No obstante, los saduceos, aferrándose a su incredulidad, se reunieron para conspirar entre sí, ansiosos por acallar el mensaje que perturbaba su autoridad. Si esta enseñanza sigue creciendo, perderemos nuestra influencia sobre la gente, murmuró uno en voz baja. Debemos actuar, y pronto. Sus miradas se cruzaron, revelando un oscuro objetivo. La tensión era palpable, como un rayo en la distancia, anticipando la tormenta. Pedro, sin embargo, se sentía poderoso en su misión. El tiempo de la verdad ha llegado, y el Creador utilizará aún nuestras persecuciones para propagar su glorioso evangelio. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma. Mateo 10 y 28. Mientras los saduceos tramaban en la sombra, la multitud se afianzaba más en su fe, y un deseo por adentrarse en lo desconocido llenó el corazón de muchos. Así, Pedro, lanzando una mirada hacia el cielo, sintió que el Espíritu le susurraba, aún hay más revelaciones por venir, pero lo que les he mostrado hoy es solo un anticipo. La promesa se desbordará en los próximos días, pues lo que Dios ha comenzado, Él lo llevará a término. Así la multitud, experimentando un poderoso mover del cielo, quedó atrapada en la expectativa de lo que seguiría. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? El misterio de su plan permanecía en el aire, y la promesa de mayores maravillas aguardaba inminente, como un río que pronto inundaría las tierras secas de los corazones avivados. Mientras las palabras de Pedro resonaban en los corazones, la atmósfera era eléctrica. El clamor de los que deseaban ver el poder de Dios se hacía eco en la plaza. Estaban ansiosos, no solo por milagros, sino por comprender el próximo paso en la obra del Señor. A medida que la multitud se agitaba, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un profundo sentido de anticipación. En ese instante, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, tocando a los asistentes con una revelación divina. Pedro, sintiendo el peso de la gloria que lo rodeaba, no pudo evitar alzar su voz una vez más. Hermanos, miren con atención, pues el tiempo del cumplimiento ha llegado. No solo ven un ciego sanado, ven la promesa de Dios vivificada en cada uno de nosotros. Este es el tiempo en que los hombres y mujeres de toda nación, lengua y pueblo clamarán a Él y recibirán el aliento nuevo que transforma. En ese momento, un hombre se presentó ante Pedro, su rostro marcado por la desesperación. Pedro, apóstol del Señor, mi hijo está poseído por un espíritu que no lo deja en paz. Clama y ruega para que sea liberado. ¿Puede el poder de Dios obrar también en mi casa?
la multitud se giró, y la tensión aumentó. La situación era grave, y muchos esperaban una respuesta. Pedro, mirando al Padre, sintió compasión, y en su espíritu, comprendió que este no era un simple desafío. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu inmundo, sal de este niño y no vuelvas más, declaró con seguridad. Con un grito desgarrador, el niño cayó, y los murmullos se intensificaron. Después de unos momentos que parecieron eternos, el pequeño se levantó, sonriendo y libre de la oscuridad que lo había oprimido. La multitud estalló en júbilo. ¡Milagro! ¡Milagro!, resonaban sus voces. Los saduceos, sin embargo, se retorcían en sus corazones. ¿Cómo podrá este pescador de Galilea hacer tales cosas? ¿Quién les dio autoridad? Todavía en el fervor de la victoria, Pedro vio los rostros de esos hombres, tal vez recordando el consejo que Jesús había dado sobre las señales que seguirían a los que creyeran. ¿Acaso ven que lo que está sucediendo está más allá de nosotros? No es nuestro poder, sino el del Altísimo. Habamos no como autoridad humana, sino como portadores de su reino. Más allá de la plaza, comenzaron a llegar rumores de este acto de poder. La verdad del Evangelio se expandía como fuego entre los leños secos. Desde aldeas cercanas, gentes venían, deseando ser tocados por el mismo poder que liberaba cautivos y restauraba vidas. Sin embargo, entre la euforia, los saduceos decidieron intensificar su plan. No podemos permitir que esto continúe, susurraron entre ellos con frialdad. Si no actuamos ahora, perderemos el control. Este mismo día, debemos hacer que se les castigue. Con esto, decidieron confrontar a Pedro y los otros apóstoles, sus corazones llenos de rencor y desesperación. Mientras tanto, Pedro y los demás apóstoles continuaban orando por la multitud. El eco de oración era un perfume fragante al cielo, y el pueblo clamaba por más de Dios. En el fondo, Pedro podía sentir que algo trascendental se estaba acercando. Así como las Escrituras habían profetizado, aquel evento era parte del plan divino. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo la promesa de Dios a sus elegidos. Todo lo que el Padre ha prometido se cumplirá, recordó Pedro en su corazón. No temáis a quienes pueden quitar la vida. En verdad, el tiempo se acerca. La gloria del Señor será revelada, y lo que ellos creen que es el final, será en verdad un nuevo comienzo. Así, el murmullo de la multitud y el plan oscuro de los saduceos colisionaron en el corazón de Jerusalén. Mientras Dios se movía entre ellos, una revelación mayor aguardaba en las sombras. ¿Qué más estaba dispuesto a hacer el Señor? ¿Cómo lo usaría para manifestar su gloria sin igual? Todo estaba a punto de desatarse, y solo el tiempo revelaría la extensión de su soberano plan. La tensión había crecido en Jerusalén. Las noticias sobre los milagros y los mensajes audaces de Pedro y los demás apóstoles habían comenzado a resonar no solo entre los vecinos, sino también en los círculos de los líderes religiosos que sentían su autoridad amenazada. Cada día que pasaba, más y más personas se unían a la comunidad de creyentes, atraídos por el poder transformador que brotaba como un manantial de los corazones de aquellos que habían encontrado su esperanza en Jesucristo. Una mañana, al amanecer, un grupo de discípulos se reunió en un lugar secreto, sintiendo el soplo del Espíritu Santo que había comenzado a moverse entre ellos. La atmósfera vibraba con expectativa. Pedro, mirando a los ojos inyectados de fe de sus compañeros, comenzó a hablar. Hermanos, hemos sido llamados a ser los heraldos de la gloria de Dios. Los días de la promesa están sobre nosotros, y el tiempo de la revelación del reino se acerca. Mientras él hablaba, un portador de malas noticias corrió hacia ellos, con el rostro pálido y transpirado. Pedro, Juan, los ancianos han reunido a todos los líderes en el Sanedrín. Han decidido que debemos ser llevados ante ellos para dar cuenta de lo que hemos estado haciendo, anunció con una voz temblorosa. El mensaje trajo consigo un aire de inquietud, pero en los corazones de los creyentes también había una chispa de valentía. Pedro respiró hondo, consciente del llamado que había recibido. Si están dispuestos a escuchar, que el Señor nos dé las palabras adecuadas. No hemos de temer, porque la gloria de Dios es nuestra defensa. Los apóstoles fueron traídos ante el consejo, rodeados por miradas acusadoras que buscaban el menor rastro de debilidad. ¿Con qué autoridad hacen ustedes estos milagros? ¿Cuál es el nombre por el que han sanado a los hombres? Inquirió el sumo sacerdote, su voz apenas contenía su indignación. Con firmeza, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie. Si hoy se nos interroga por el bien hecho a un hombre enfermo, y por cómo éste ha sido restaurado, sepa toda la casa de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron,
pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, por él este hombre está sano en su presencia. Hechos 4, 9-10. Su voz resonaba con una autoridad que desafiaba los poderes establecidos. El asombro se reflejó en los rostros de los líderes religiosos, quienes no podían ignorar la evidencia del milagro. Pero estos hombres son solo pescadores, musitaron entre sí, mientras su cólera se convertía en desconcierto. Sin embargo, Pedro prosiguió, y no pueden negar que este es un milagro evidente que ha dejado a todos maravillados. ¿Acaso podemos callar lo que hemos visto y oído? Las palabras, llenas de poder y convicción, desarmaron a los príncipes de la religión que nunca habían encontrado tal resistencia. Eran atrapados en su propia red, pues la lógica de la fe parecía más fuerte que las ataduras de la tradición. ¿Qué haremos con estos hombres?, murmuró uno de los fariseos, sintiendo como la autoridad que tenían se desvanecía como humo en el viento. Los ancianos deliberaron en secreto, temerosos de las repercusiones. Finalmente, decidieron azotar a Pedro y Juan y les ordenaron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Los apóstoles, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre del Señor, regresaron a su comunidad. Sus corazones palpitaban por la alegría y la valentía del Espíritu. «Hermanos, hemos visto la mano de Dios movernos en medio de la adversidad», exclamó Pedro. «Él no solo nos ha llamado a ser testigos de su poder, sino también soldados en su reino. Dejemos que nuestro clamor suba al cielo». Mientras oraban juntos, la atmósfera se llenó de un peso glorioso. El suelo tembló levemente, y el lugar donde estaban reunidos fue sacudido por el poder del Espíritu Santo. Todos fueron llenos de valentía para continuar compartiendo el mensaje de salvación y redención a través de Jesucristo. Hechos 4:31, las noticias de las obras que estaban sucediendo se esparcieron rápidamente por toda la ciudad. Un avivamiento estaba comenzando, y la luz del Evangelio brillaba con más intensidad que antes. Las multitudes se reunían y cada día, más personas se entregaban al hacer así. En medio de las sombras de la adversidad, la gloria de Dios comenzaba a revelarse de maneras sorprendentes. ¿Qué más hará nuestro Dios?, se preguntaban los apóstoles y la multitud. Cada día parecía un nuevo comienzo, llevando consigo la promesa de un cumplimiento divino aún más grande que lo que estaban presenciando. ¿Cómo se desarrollaría el plan soberano de Dios a través de su pueblo, ahora lleno de su presencia? La revelación que aguardaba en la próxima etapa del camino estaba llena de misterio, y solo el tiempo, bajo la soberanía de Dios, lo revelaría.